¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas cosas suceden en tu vida exactamente en el momento en que suceden? ¿Por qué esa persona apareció en tu camino cuando más la necesitabas? ¿Por qué aquella oportunidad que parecía tan prometedora se cerró de repente, dejándote con un vacío en el corazón? ¿Por qué el dolor tocó a tu puerta justo cuando sentías que estabas en tu mejor momento? ¿O por qué la alegría brotó en lo más profundo de tu alma precisamente cuando todo parecía perdido? Quiero que sepas algo desde el principio: si estás escuchando estas palabras ahora, no es casualidad. Nada en la vida lo es. Cada instante, cada encuentro, cada lágrima y cada sonrisa forman parte de un diseño invisible, de un tapiz que solo Dios conoce en toda su perfección. Y, sin embargo, nuestra mente humana se rebela contra esta idea. ¿Cómo aceptar que incluso las pérdidas y los errores tienen un lugar en ese plan? ¿Cómo comprender que lo que a veces sentimos como fracaso es, en realidad, una preparación? Nos cuesta, porque vemos la vida desde abajo, como si observáramos un bordado por el revés, hilos enredados, nudos que parecen sin sentido, colores que no combinan. Pero Dios lo contempla desde arriba, ve el diseño completo, perfecto, hermoso. En este viaje que vamos a recorrer juntos, descubriremos la experiencia de una mujer que se atrevió a creer en este plan perfecto, Santa Teresa de Ávila. Ella vivió momentos de confusión, dudas, enfermedades, incomprensiones y luchas interiores. Muchas veces sintió que caminaba sola por un desierto sin fin. Pero en medio de esas noches oscuras, Dios estaba obrando algo extraordinario. ¿Y si te dijera que lo mismo está sucediendo en tu vida? ¿Y si esos obstáculos que ahora te duelen no son muros, sino puertas que te están conduciendo a un destino mayor? ¿Y si esos silencios de Dios que tanto te desconciertan son, en realidad, un lenguaje secreto para moldear tu corazón? La historia de Teresa es un espejo en el que podemos mirarnos. Porque lo que ella vivió, esa mezcla de dudas y certezas, de caídas y levantadas, de silencios y revelaciones, es también lo que tú y yo vivimos. Ella no fue una santa de otro mundo, sino una mujer de carne y hueso, con debilidades, con miedos, con errores. Y precisamente por eso su testimonio es tan poderoso. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás sientes que estás en un momento de incertidumbre. Tal vez te preguntas si tu vida tiene un propósito claro, o si todo lo que vives es fruto del azar. Tal vez atraviesas un sufrimiento que parece no tener explicación. Déjame decirte algo: incluso ese dolor, incluso esa pregunta que late en tu corazón, forman parte del plan perfecto de Dios. A lo largo de este recorrido vamos a detenernos en diferentes etapas de la vida de Santa Teresa. Veremos cómo sus dudas se convirtieron en confianza, cómo sus lágrimas se transformaron en sabiduría, cómo su fragilidad se convirtió en fortaleza. Y cada episodio de su vida será también una invitación para ti, a mirar tu propia historia con otros ojos, a reconocer la mano de Dios incluso en lo que parece caos. Santa Teresa nos enseñará que existen tres formas en que Dios actúa: en las bendiciones cotidianas, en las experiencias extraordinarias y, sobre todo, en las gracias ocultas. Esas gracias escondidas son las más difíciles de aceptar, porque se presentan disfrazadas de dolor, de fracaso o de silencio. Pero, como veremos, son las que más profundamente transforman el alma. Imagina por un momento que tu vida es una sinfonía. A veces suenan notas suaves, armoniosas, fáciles de disfrutar. Otras veces, irrumpen notas disonantes, duras, que parecen romper la melodía. Si solo escuchas esos momentos aislados, pensarás que todo está perdido. Pero el maestro, que es Dios, sabe cómo unir cada nota, incluso las más discordantes, para crear una obra maestra. Este es el mensaje central que vamos a repetir una y otra vez, como un latido constante: nada en tu vida es casualidad, todo forma parte de un plan divino lleno de amor, capaz de transformar incluso tus heridas en fuentes de gracia. Así que te invito a abrir tu corazón, a disponerte a caminar de la mano de Teresa de Ávila, a dejar que sus experiencias y enseñanzas iluminen las tuyas. Porque al final de este recorrido no solo conocerás mejor la vida de una gran santa, sino que descubrirás algo aún más importante: el sentido profundo de tu propia historia. ¿Estás listo? Comencemos juntos este viaje hacia la certeza de que Dios sabe lo que hace. Cuando pensamos en los grandes santos, muchas veces caemos en la tentación de imaginarlos como seres casi perfectos desde el principio, como si hubieran nacido con una fe inquebrantable y una vida espiritual luminosa. Pero la verdad es muy distinta. Los santos son, ante todo, seres humanos que, al igual que tú y yo, tuvieron que caminar por senderos de dudas, de miedos, de caídas y de búsquedas. Santa Teresa de Ávila no fue la excepción. Nació en 1515,
en una España marcada por profundos cambios culturales y religiosos. Desde pequeña mostró una personalidad fuerte, apasionada, llena de energía. Sin embargo, esa fuerza interior no le evitó atravesar momentos de gran confusión espiritual. Imagina a la joven Teresa, llena de inquietudes, buscando respuestas, anhelando un amor que llenara su corazón. Como muchos jóvenes, soñaba con aventuras, con descubrimientos, con una vida plena de sentido. Su espíritu vibrante la llevaba a imaginar hazañas heroicas e, incluso, en su niñez llegó a fantasear con convertirse en mártir por Cristo. Sin embargo, ese fuego inicial pronto se mezcló con dudas, distracciones y contradicciones propias de la vida. ¿Te ha pasado alguna vez que comienzas con entusiasmo un camino, pero con el tiempo las dificultades apagan tu ardor? ¿Has sentido que lo que parecía claro se convierte en una nube de confusión? Eso mismo vivió Teresa. Durante su adolescencia, se dejó seducir por las vanidades de su época, las novelas de caballería, las conversaciones superficiales, los sueños de un futuro cómodo. Al mismo tiempo, en su interior había una voz que la llamaba a algo más profundo, una voz que no podía silenciar. Esa tensión entre el mundo exterior y la llamada interior fue uno de los grandes dramas de su juventud. Teresa misma lo reconocería más tarde, se sentía dividida, como si en su corazón hubiera dos fuerzas opuestas tirando en direcciones distintas. Por un lado, el deseo de agradar a Dios, por el otro, el miedo a renunciar a lo que el mundo ofrecía. ¿No es esta también la lucha de muchos de nosotros? Queremos seguir a Dios, pero al mismo tiempo nos atraen las luces pasajeras del mundo. Queremos vivir una vida plena de fe, pero no dejamos de escuchar las voces que nos invitan a caminos más fáciles. La joven Teresa cayó enferma en varias ocasiones, y esas experiencias de fragilidad física la marcaron profundamente. La enfermedad la obligaba a detenerse, a mirar hacia adentro, a confrontar preguntas que normalmente trataba de evitar. En esos periodos de dolor y debilidad, empezaba a presentir que Dios tenía un plan para ella, aunque aún no podía comprenderlo. Hubo momentos en los que incluso dudaba de su vocación. ¿Era realmente llamada a una vida religiosa? ¿O era simplemente un impulso pasajero? Su corazón oscilaba entre la atracción por el mundo y la sed de eternidad. Y esas dudas la llenaban de angustia. Pero aquí hay algo muy importante que necesitamos aprender de Teresa: Dios no se escandaliza de nuestras dudas. Al contrario, muchas veces las utiliza como un camino para profundizar nuestra fe. Las dudas de Teresa no fueron un obstáculo definitivo, sino un terreno fértil en el que Dios sembró la semilla de una fe mucho más madura. En medio de su confusión, Teresa descubrió la oración. Al principio, no era una oración mística ni profunda. Era, más bien, una conversación sencilla, a veces llena de distracciones, a veces llena de silencios incómodos. Pero era un primer paso, un balbuceo del alma hacia su Creador. Y en esos pequeños gestos comenzó a descubrir que Dios la buscaba con más fuerza de la que ella lo buscaba a él. Piensa en esto: cuando tú haces el esfuerzo de orar, aunque te distraigas, aunque no sientas nada, aunque te parezca inútil, en realidad es Dios quien ya te está llamando, quien ya ha sembrado en ti ese deseo. Así le ocurrió a Teresa. Su juventud estuvo llena de contradicciones, de caídas, de intentos fallidos por entregarse totalmente a Dios. Pero cada una de esas luchas fue una parte necesaria de su camino. Sin esas noches de incertidumbre, no habría llegado a la claridad que más tarde transformaría su vida. Sin esas dudas iniciales, no habría podido comprender a tantas almas que, como ella, se sienten divididas. Aquí podemos detenernos y hacerte una pregunta personal: ¿qué dudas llevas hoy en tu corazón? ¿Qué luchas internas te roban la paz? No pienses que esas dudas te alejan de Dios. Quizás sea en el terreno mismo donde Él está preparando un encuentro más profundo contigo. Santa Teresa nos enseña que la historia de la santidad no comienza con certezas absolutas, sino con corazones inquietos que buscan, tropiezan, se levantan y vuelven a buscar. Así comenzó la suya, y así comienza también la tuya. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, solemos recordar con gratitud los momentos de alegría, de éxito, de claridad. Pero si somos sinceros, muchas de las lecciones más profundas no nacieron en esos instantes luminosos, sino en las etapas de oscuridad. Fue allí, en medio de la confusión y el dolor, donde aprendimos a mirar de otra manera. Así también ocurrió con Teresa. Durante años atravesó un periodo en el que parecía caminar sin rumbo, como si estuviera atrapada en una noche interminable. Su alma oscilaba entre el deseo de entregarse totalmente a Dios y las tentaciones del mundo. Había momentos en los que sentía una fuerza interior que la impulsaba a la oración,
y otros en los que esa oración le parecía imposible, árida, sin sentido. ¿Has experimentado algo parecido? Esa sensación de que oras, pero las palabras no pasan del techo, de que buscas a Dios, pero lo único que encuentras es silencio. Ese silencio puede ser tan pesado que uno empieza a preguntarse, ¿me escucha realmente Dios, o me ha abandonado? Teresa vivió esa sequedad espiritual. La describía como un combate interior constante, una lucha contra sí misma. A veces sentía que daba pasos hacia adelante, y al poco tiempo parecía retroceder el doble. Esa dinámica la llevaba a la frustración. Y, sin embargo, Dios estaba obrando. Lo que a Teresa le parecía esterilidad era, en realidad, un tiempo de preparación. Como la semilla que permanece oculta bajo tierra durante el invierno, sin señales visibles de vida, pero que en secreto está germinando para dar fruto abundante en primavera. En sus escritos posteriores, Teresa confesaría que esos años de oscuridad fueron necesarios para desprenderse de falsas seguridades. Dios permitía que experimentara el vacío para que entendiera que solo Él podía llenarlo. Permitía la aridez para enseñarle que la fe no se apoya en emociones agradables, sino en una confianza radical. ¿No es así también en tu vida? Quizá ahora mismo atraviesas una etapa en la que nada parece tener sentido. Te preguntas por qué las cosas no salen como esperabas, por qué las puertas se cierran, por qué la oración se convierte en un silencio incómodo. Tal vez lo que ahora percibes como abandono sea, en realidad, una preparación. La oscuridad puede ser un maestro exigente, pero también un guía fiel. Nos obliga a dejar de apoyarnos en nuestras propias fuerzas y a buscar con mayor sinceridad el rostro de Dios. Nos enseña que la fe verdadera no consiste en sentir, sino en confiar. Teresa relataba que, en medio de sus luchas, a veces se veía tentada a abandonar el camino espiritual. Sentía que no avanzaba, que estaba perdiendo el tiempo. Y, sin embargo, algo más fuerte la mantenía de pie. Una pequeña chispa de esperanza, casi imperceptible, le impulsaba a seguir intentándolo. Esa chispa era la gracia. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido al borde de rendirnos, y, de pronto, algo pequeño, casi invisible, nos sostuvo, una palabra de un amigo, una lectura providencial, una fuerza interior que no sabemos explicar? Eso es la gracia de Dios en acción, sosteniéndonos incluso cuando creemos que no podemos más. Con el tiempo, Teresa comprendió que esas noches oscuras no eran una pérdida, sino un regalo escondido. Porque fue allí donde aprendió a perseverar, a no depender de sus propios ánimos, a descubrir que la fidelidad a Dios no se mide por los sentimientos, sino por la constancia. Mira tu propia historia. ¿Cuántas veces un momento doloroso terminó siendo la puerta hacia un crecimiento inesperado? ¿Cuántas veces una decepción te enseñó lo que ninguna alegría hubiera podido enseñarte? ¿Cuántas veces, en medio de la oscuridad, descubriste que tu fe se hacía más fuerte? Santa Teresa nos enseña que la oscuridad no es ausencia de Dios, sino un modo distinto de su presencia. Él se esconde para que lo busquemos con más intensidad. Guarda silencio para que aprendamos a escuchar con el corazón. Permite la aridez para que nuestra fe madure y no dependa de consuelos pasajeros. La oscuridad fue, para Teresa, un taller secreto donde Dios moldeaba su alma. Y es también el lugar donde, a menudo, Él moldea la tuya. Por eso, cuando sientas que todo está en tinieblas, no pienses que has sido abandonado. Más bien, recuerda que quizás estás en la etapa de preparación para algo extraordinario. Porque al igual que la semilla enterrada en la tierra, tu vida puede parecer ahora oculta, sin frutos. Pero en lo profundo, el Espíritu está obrando, preparando un florecimiento que aún no imaginas. Santa Teresa decía que Dios actúa en nuestra vida de muchas maneras, y una de las más bellas es a través de lo que ella llamaba mercedes ordinarias. Son esas bendiciones sencillas, cotidianas, que a menudo pasan desapercibidas porque nos hemos acostumbrado a ellas. Sin embargo, cuando aprendemos a ver con ojos espirituales, descubrimos que en lo más simple se esconde el amor infinito de Dios. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces despertaste esta mañana sin darte cuenta de que ese mismo despertar es un regalo? ¿Cuántas veces compartiste una conversación con alguien querido sin detenerte a agradecer por la presencia de esa persona en tu vida? ¿Cuántas veces probaste un alimento, respiraste aire fresco, viste la luz del sol, y no reconociste que todo eso es una caricia silenciosa de Dios? Las mercedes ordinarias son esas pequeñas chispas que iluminan nuestro día. Un gesto de ternura inesperado. Una sonrisa que nos levanta el ánimo. La paz de un momento de silencio. La compañía de un amigo fiel. La oportunidad de trabajar, de aprender, de servir.
No son espectaculares ni llamativas, pero forman un río constante de gracia que sostiene nuestra vida. Teresa, en su caminar espiritual, comprendió que si no aprendemos a reconocer estas mercedes ordinarias, nunca podremos disponernos a recibir las extraordinarias. Porque, ¿cómo vamos a valorar los milagros grandes si no sabemos agradecer por los pequeños? Imagina por un instante que un niño recibe cada día un pedazo de pan de las manos de su padre. Si ese niño nunca agradece, si lo toma como algo automático, entonces, aunque un día su padre le regale un banquete, tampoco lo valorará. Así pasa con nosotros, el corazón que no aprende a dar gracias por lo sencillo difícilmente sabrá reconocer lo extraordinario. ¿Te has detenido alguna vez a hacer una lista mental de las bendiciones pequeñas de tu día? Puede parecer un ejercicio simple, pero cambia la forma en que miramos la vida. De repente, descubrimos que Dios ha estado presente en cada detalle, que no hay instante en el que su amor deje de rodearnos. Santa Teresa misma, en medio de sus enfermedades y sufrimientos, encontraba alegría en cosas que otros considerarían insignificantes. Una visita, un rayo de sol entrando por la ventana de su celda, una palabra amable, un momento de descanso. Todo eso lo vivía como mercedes ordinarias, signos de un Dios que no la dejaba sola. Y aquí hay algo muy importante, reconocer las mercedes ordinarias no significa negar las dificultades. Teresa no era ingenua ni cerraba los ojos ante el dolor. Más bien, encontraba en las pequeñas bendiciones la fuerza para enfrentar los grandes desafíos. Era como si cada sonrisa, cada pequeño consuelo, fueran gotas de agua que refrescaban su alma en medio del desierto. Tal vez hoy estás esperando un milagro grande en tu vida. Quizá pides una respuesta clara, un cambio radical, una señal espectacular. Pero mientras llega, si es que llega de la manera que tú imaginas, ¿te has detenido a agradecer por lo que ya tienes? La vida no está hecha solo de grandes acontecimientos. Está formada, sobre todo, por una multitud de instantes pequeños. Y es en ellos donde Dios nos entrena para la gratitud, la paciencia y la confianza. Piensa en tu propio día de hoy. ¿Qué mercedes ordinarias puedes reconocer? Quizá fue ese café caliente por la mañana. Quizá fue el saludo amable de alguien en la calle. Quizá fue la fuerza inesperada que tuviste para hacer algo que te costaba. O simplemente el hecho de estar aquí, escuchando estas palabras, con la oportunidad de reflexionar y abrir el corazón. Santa Teresa nos invita a ejercitarnos en esta mirada agradecida. Ella sabía que un alma que aprende a descubrir a Dios en lo pequeño está mejor preparada para verlo en todo. Porque al final, lo ordinario nunca es tan ordinario como parece. Es el lenguaje delicado con el que Dios nos recuerda cada día: estoy contigo. Te amo. No te dejo solo. Así que, antes de seguir adelante en este camino, detente un momento. Respira. Mira a tu alrededor. Y reconoce que, en medio de tu vida diaria, ya estás rodeado de mercedes ordinarias, regalos silenciosos que sostienen tu fe y alimentan tu esperanza. En la vida espiritual, además de las bendiciones cotidianas que llamamos mercedes ordinarias, existen momentos especiales que Teresa de Ávila describía como mercedes extraordinarias. Son esos instantes en los que la presencia de Dios se siente casi tangible, cuando la oración recibe una respuesta clara, cuando lo imposible se vuelve posible y experimentamos lo que solemos llamar un milagro. Todos, en algún momento, hemos deseado vivir una experiencia así. Queremos señales visibles, manifestaciones concretas de que Dios nos escucha. Y, de hecho, Dios, en su infinita bondad, a veces se complace en darnos esas mercedes extraordinarias, no porque las necesitemos absolutamente para creer, sino porque conoce la fragilidad de nuestro corazón y sabe cuánto nos animan. Santa Teresa vivió momentos de esta naturaleza. En sus escritos relata experiencias místicas donde la unión con Dios era tan intensa que ni las palabras bastaban para describirla. Habla de visiones, de arrobamientos, de momentos en los que sentía que su alma era levantada más allá de lo humano. Eran instantes en los que todo su ser se llenaba de paz, de claridad, de fuego divino. Pero lo interesante es que Teresa nunca buscaba estas mercedes extraordinarias por curiosidad o por espectáculo. Al contrario, se mostraba prudente y cautelosa. Decía que lo esencial no era la experiencia sensible, sino el fruto que dejaba en el alma: mayor humildad, mayor amor, mayor deseo de servir. Si la experiencia extraordinaria no llevaba a eso, entonces no era auténtica. Piénsalo por un momento. ¿De qué serviría un milagro espectacular si después seguimos siendo egoístas, orgullosos o indiferentes? Lo extraordinario tiene sentido cuando nos transforma desde dentro, cuando nos impulsa a vivir con más fe y caridad.
Quizá tú también has experimentado alguna Mercedes extraordinaria. Tal vez fue una oración respondida de manera tan precisa que parecía imposible atribuirlo al azar. Tal vez fue una sanación, una reconciliación inesperada, una palabra que llegó en el momento justo y cambió tu rumbo. Tal vez fue un instante de profunda paz en medio de una tormenta. No ignores esos momentos. Son regalos de Dios para recordarte que Él está presente, que camina contigo, que su amor es real. Teresa nos enseña que estos toques extraordinarios de Dios no son frecuentes, y tampoco deben serlo. Porque la fe no se puede apoyar solo en lo espectacular. Sin embargo, cuando llegan, son como faros en la noche, como pequeñas luces que confirman que no estamos solos. Imagina a un caminante en medio de un largo viaje. La mayoría del tiempo avanza con esfuerzo, paso a paso, entre cansancio y obstáculos. Pero de repente encuentra un oasis, agua fresca, sombra, descanso. Ese oasis no es el final del camino, pero le da la fuerza necesaria para continuar. Así son las mercedes extraordinarias, no son el destino, pero sí son aliento para seguir adelante. Santa Teresa advertía a sus hermanas que no debían obsesionarse con buscar experiencias extraordinarias. Decía que el alma humilde debe recibirlas cuando Dios quiera darlas, y aceptar con la misma gratitud los tiempos de aridez. Porque lo más importante no es lo que sentimos, sino lo que creemos. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? No necesitas perseguir visiones ni milagros espectaculares para saber que Dios te ama. Él ya está contigo en lo cotidiano. Y cuando, en su sabiduría, te regala algo extraordinario, acéptalo como un signo de ternura, no como un derecho. Quizá ahora mismo anhelas una intervención clara de Dios en tu vida. Tal vez estás pidiendo una señal, una respuesta concreta. Confía. Dios sabe cuándo y cómo darte esas mercedes extraordinarias. Y cuando lo haga, serán para tu bien, no necesariamente de la forma que esperas, sino de la manera que más conviene a tu alma. Recuerda siempre esto, lo extraordinario no sustituye lo ordinario, lo complementa. Las dos formas de gracia se entrelazan en tu vida como notas distintas de una misma melodía. A veces suena lo simple, otras veces lo sublime. Pero en ambas está el mismo amor de Dios, actuando para llevarte a la plenitud. Así lo entendió Teresa, y por eso podía decir con serenidad, no me muevo por los consuelos sensibles, sino por el deseo de amar a aquel que me amó primero. Hasta ahora hemos hablado de las bendiciones cotidianas, las mercedes ordinarias, y de los momentos especiales de gracia, las mercedes extraordinarias. Pero Teresa de Ávila afirmaba que existía una tercera forma, quizá la más misteriosa y transformadora, las mercedes ocultas. ¿Qué son estas mercedes ocultas? Son aquellas situaciones que, en el momento, parecen negativas, dolorosas o incomprensibles, pero que, con el tiempo, descubrimos que estaban obrando en lo profundo de nuestra alma. Son esas puertas que se cierran cuando creíamos haber encontrado el camino correcto. Son las pérdidas que nos desgarran el corazón. Son las pruebas que nos dejan sin fuerzas. Y, sin embargo, precisamente allí, Dios estaba actuando con más amor del que podíamos imaginar. Santa Teresa conoció bien estas mercedes ocultas. Pasó por enfermedades que la dejaban inmóvil durante meses, con dolores insoportables. Vivió incomprensiones dentro y fuera de su convento, críticas que lastimaban su espíritu. Sufrió noches oscuras del alma en las que parecía que Dios guardaba silencio absoluto. Y, aun así, más tarde reconoció que cada una de esas experiencias fue necesaria para moldear su corazón. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces en tu vida algo que parecía una tragedia terminó siendo una bendición disfrazada? ¿Cuántas veces una decepción te llevó a descubrir un camino mejor? ¿Cuántas veces una pérdida te enseñó lecciones que no habrías aprendido de otra manera? Al vivir estas mercedes ocultas, nuestra primera reacción es resistirnos, quejarnos, incluso enojarnos con Dios. Nos cuesta creer que pueda salir algo bueno de allí. Pero Teresa nos recuerda que Dios es tan sabio, tan poderoso y tan amoroso, que puede tomar incluso lo que parece malo y transformarlo en instrumento de gracia. Ella usaba la metáfora del bordado. Cuando miramos nuestra vida desde abajo, solo vemos nudos y hilos sueltos. Todo parece caótico. Pero Dios, que ve desde arriba, contempla el diseño perfecto. Lo que para nosotros es confusión, para Él es belleza. Lo que para nosotros es fracaso, para Él es preparación. Quizá ahora mismo atraviesas una de esas mercedes ocultas. Tal vez estás viviendo una enfermedad, una traición, una pérdida, un camino que se derrumbó frente a ti.
quiero invitarte a que mires más allá del dolor inmediato y te preguntes, ¿y si aquí, precisamente aquí, Dios está obrando algo extraordinario en mi alma? No significa que Dios disfrute de tu sufrimiento. Teresa es clara en esto: Dios no causa el mal. El mundo caído en el que vivimos trae consigo dolor, injusticias, limitaciones. Pero Dios es capaz de tomar incluso esas realidades y darles un sentido nuevo. Como un maestro músico que incorpora notas disonantes en una sinfonía perfecta, Él integra nuestras heridas en la melodía de su plan. Lo que para ti puede parecer un final, para Dios puede ser un comienzo. Lo que ahora sientes como abandono, en realidad puede ser purificación. Lo que ahora percibes como derrota, puede ser el fundamento de una victoria mayor. Santa Teresa descubrió que las mercedes ocultas son las que más profundamente transforman el corazón. Porque en ellas aprendemos a confiar sin apoyarnos en sentimientos, aprendemos a amar sin esperar recompensas, aprendemos a creer sin ver. Y esa fe pura es la que nos acerca más a Dios. Mira tu historia con esta nueva perspectiva. Es posible que lo que hoy ves como dolor, mañana lo recuerdes como la etapa en la que Dios más trabajó en ti. Es posible que ese fracaso que te avergüenza sea, en el futuro, la raíz de tu humildad y tu compasión hacia otros. Es posible que esa pérdida que te hizo llorar sea, en realidad, la semilla de un fruto mucho más grande. No es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento. Tal vez Dios quiere que empieces a mirar tus heridas no como castigos, sino como mercedes ocultas, como regalos disfrazados que están formando en ti un alma más fuerte, más libre y más capaz de amar. Teresa nos enseña que, al final, cuando estemos en la presencia de Dios, veremos el tapiz completo. Entonces entenderemos que nada fue en vano, que cada lágrima fue recogida, que cada dolor tuvo un propósito. Y en ese momento podremos exclamar con toda el alma: todo fue gracia. Entre todas las imágenes que usó Santa Teresa de Ávila para explicar el misterio de la vida espiritual, hay una que brilla con especial fuerza: la metáfora del bordado. Ella decía que nuestra existencia se parece a un bordado que contemplamos desde el reverso. Imagina ese cuadro: ves un tejido lleno de nudos, hilos enredados, colores que parecen desordenados, trazos que no tienen sentido. Si solo lo miras desde ese lado, pensarás que todo es caos, que no hay belleza posible en medio de tanta confusión. Pero el bordador, que trabaja desde arriba, ve el diseño completo, armónico, perfecto. Cada nudo, cada hilo, incluso los que parecen torcidos, tienen un lugar en el conjunto final. Así es nuestra vida. Desde nuestra perspectiva limitada, vemos problemas, fracasos, dolores. No entendemos por qué tal cosa ocurrió, por qué esa persona nos dejó, por qué aquella puerta se cerró. Nos parece que todo es injusto, que el destino juega en contra nuestra. Pero desde la mirada de Dios, cada acontecimiento forma parte de un diseño de amor. Santa Teresa experimentó esto en carne propia. Durante años, se preguntaba por qué tenía que sufrir tantas enfermedades, por qué su oración era a veces tan árida, porque encontraba oposición incluso dentro de su propio convento. Desde abajo, todo parecía un bordado desordenado. Pero con el tiempo, comprendió que cada una de esas pruebas era un hilo necesario en el tapiz que Dios estaba tejiendo. ¿No te ha pasado a ti también? En medio de una situación difícil piensas: esto no tiene sentido. Pero años después, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que gracias a ese momento aprendiste algo esencial, conociste a alguien importante o diste un giro que cambió tu vida para bien. En ese instante, la pieza encaja. El bordado empieza a mostrar su forma. La metáfora del bordado nos invita a la confianza. Nos recuerda que no somos los autores principales de nuestra historia. Nosotros vemos solo fragmentos, Dios ve el conjunto. Nosotros vemos el revés del tejido, Él contempla la obra maestra. Santa Teresa decía que, en la vida espiritual, hay que aprender a mirar con los ojos de la fe, no solo con los ojos de la razón. La razón nos muestra los hilos sueltos. La fe nos permite intuir que esos hilos tienen un lugar en un diseño mayor. La razón se queda atrapada en el presente. La fe abre la mirada hacia la eternidad. Y aquí está lo más sorprendente: en el tapiz de nuestra vida, no hay nada desperdiciado. Incluso nuestros errores, incluso nuestros pecados, pueden ser usados por Dios como parte del bordado. Claro que Él no quiere nuestro mal, ni nuestro pecado, pero es tan sabio y tan poderoso que puede transformar hasta eso en ocasión de gracia. Imagina un pintor que, por accidente, deja caer una mancha en su lienzo. Cualquier otro pensaría que la obra está arruinada.
Pero el pintor genial toma esa mancha y la convierte en parte de la composición, en un detalle que añade belleza. Así es Dios con nuestra vida, no borra nuestra historia, la redime. Tal vez ahora mismo estás viendo solo el revés de tu bordado. Tal vez ves hilos cortados, colores oscuros, patrones caóticos. Y piensas, ¿cómo puede salir algo bueno de esto? La respuesta está en confiar en el bordador. Él sabe lo que hace. Aunque tú no lo entiendas, aunque tu mirada sea limitada, Él está trabajando en silencio, puntada a puntada, hasta completar una obra que será maravillosa. Santa Teresa repetía una frase que se convirtió en su ancla: Dios sabe lo que hace. No es un consuelo vacío, sino una certeza profunda. Porque si Dios es amor, y si tu vida está en sus manos, entonces incluso lo que parece un error puede convertirse en belleza. Piensa en esto: cuando llegue el día en que puedas ver tu vida desde la perspectiva de la eternidad, te darás cuenta de que nada fue casualidad. Cada encuentro, cada despedida, cada dolor, cada alegría fueron hilos necesarios para formar el tapiz de gracia que Dios había planeado para ti desde siempre. Y entonces entenderás que tu historia no fue un conjunto de accidentes, sino una obra maestra tejida por manos divinas. Cuando Dios prepara un alma a través de la oscuridad, las mercedes ordinarias y extraordinarias, y sobre todo a través de las mercedes ocultas, no es para que esa persona se encierre en sí misma, sino para enviarla a una misión. Y la misión de Santa Teresa de Ávila fue una de las más valientes y transformadoras de su tiempo, la Reforma del Carmelo. Imagina el contexto. Era el siglo XVI, una época convulsa para la Iglesia y para el mundo. Se vivían tensiones religiosas, políticas y sociales. Los conventos de su tiempo, muchas veces, se habían relajado en la disciplina y en la vida de oración. Teresa, con su corazón ardiente, sentía una profunda tristeza al ver cómo la llamada a una vida de entrega a Dios se diluía en la rutina, en las comodidades, en la falta de fervor. Pero, ¿cómo podría una mujer enferma, frágil y muchas veces incomprendida, emprender una tarea tan grande? ¿No parecía demasiado para ella? ¿No habría sido más fácil conformarse, callar y seguir viviendo en la mediocridad de su convento? Aquí está la grandeza de Teresa: no se dejó paralizar por sus limitaciones. Ella misma confesaba que muchas veces se sentía incapaz, que dudaba de si había entendido bien lo que Dios le pedía. Pero en medio de esas dudas, recordaba una verdad que se había grabado en lo más profundo de su corazón: Dios sabe lo que hace. Y esa certeza la impulsaba a seguir adelante. La Reforma del Carmelo no fue un camino fácil. Desde el inicio encontró oposición. Hubo quienes la acusaron de ser demasiado estricta, de querer imponer cargas insoportables. Otros la juzgaron con dureza, la criticaron, la malinterpretaron. Incluso dentro de la misma Iglesia hubo voces que la desalentaban. ¿Te imaginas cómo se sentía? Cada paso que daba parecía levantar nuevas resistencias. Y, sin embargo, allí estaba Dios, fortaleciendo su fe, dándole aliados en el momento justo, abriendo puertas inesperadas. Teresa fundó conventos donde se vivía con radicalidad el espíritu de oración, silencio, fraternidad y pobreza evangélica. Cada fundación era una aventura. No tenía recursos económicos, no contaba con poder humano. Lo que tenía era una fe inquebrantable en la providencia de Dios. Y una y otra vez experimentó cómo, en el último momento, llegaba la ayuda necesaria, una donación, una persona clave, una solución imprevista. Quizá en tu vida también hayas sentido el llamado a algo grande, algo que supera tus fuerzas. Tal vez Dios te invita a una misión que parece imposible. Y tu tentación es decir: no puedo, no tengo lo que hace falta. Pero Teresa nos muestra que el verdadero poder no está en nosotros, sino en Dios que actúa a través de nuestra pequeñez. Cada dificultad que enfrentó en la Reforma fue, en realidad, una mercedes oculta. Cada obstáculo era una escuela de humildad y de confianza. Sin esas pruebas, no habría aprendido a depender totalmente de Dios. Sin esas oposiciones, no habría experimentado que la obra era de Él, no suya. Y aquí hay una enseñanza profunda para ti: cuando Dios te da una misión, no te la da porque seas fuerte, sino porque quiere mostrar su fuerza en tu debilidad. No te la da porque tengas todos los recursos, sino porque quiere enseñarte a confiar en su providencia. Al final de su vida, cuando Teresa miraba hacia atrás, comprendía que cada fundación, cada lágrima, cada resistencia vencida había sido absolutamente necesaria. No había nada que sobrara en ese camino. Todo formaba parte del diseño perfecto con el que Dios la fue guiando paso a paso. Imagina esa mujer, frágil en apariencia, pero gigante en el espíritu, recorriendo ciudades,
negociando con autoridades, animando a sus hermanas, enfrentando incomprensiones, y siempre con una sonrisa serena, porque sabía que no estaba sola. La misión reformadora de Teresa no fue solo una transformación de conventos. Fue, sobre todo, una transformación de corazones. Miles de personas, hasta hoy, han encontrado en su testimonio una inspiración para renovar su propia fe, para vivir con mayor autenticidad, para atreverse a creer que Dios puede hacer maravillas incluso en medio de nuestras debilidades. ¿Y tú? ¿Qué misión está colocando Dios en tus manos? Tal vez no sea fundar conventos ni escribir libros místicos, pero sí puede ser transformar tu familia, tu trabajo, tu comunidad. No subestimes la misión que Dios te da, por pequeña que parezca. En sus manos, lo pequeño se convierte en grande, y lo imposible se hace posible. La vida de Santa Teresa de Ávila no fue fácil. Enfermedades constantes, incomprensiones, oposiciones, sequedades espirituales, y sin embargo, ella irradiaba una paz tan profunda que quienes se acercaban a ella sentían que estaban en presencia de alguien que conocía un secreto. ¿Cuál era ese secreto? La confianza absoluta en el plan de Dios. Pero esa confianza no apareció de la nada. Se fue cultivando día tras día, a través de prácticas concretas que Teresa repetía con fidelidad. Son como ejercicios del alma que fortalecen la fe, del mismo modo que el cuerpo se fortalece con el entrenamiento. Veamos 4 de esas prácticas que Teresa vivió intensamente y que también tú puedes hacer tuyas. 1. La oración de abandono. Cada mañana, antes de comenzar su jornada, Teresa se ponía en manos de Dios. No era una simple rutina, era una entrega total. Sus palabras podían resumirse en algo así: Señor, haz conmigo lo que quieras. Hoy quiero vivir solo para ti. Llévame donde me necesites, úsame como instrumento de tu amor. ¿Te das cuenta de la fuerza que hay en esta actitud? Empezar el día no con ansiedad ni con planes rígidos, sino con la confianza de que Dios ya está guiando cada paso. No se trata de pasividad, sino de colaboración. Hago lo mejor que puedo, pero reconozco que el verdadero director de mi vida es Él. Imagina cómo cambiaría tu día si al despertar pronunciaras una oración parecida. Tus problemas no desaparecerían, pero tendrías la certeza de que nada se escapa de las manos de Dios. 2. La revisión de la providencia. Al final de la jornada, Teresa dedicaba un tiempo a repasar lo vivido. Pero no lo hacía solo para examinar sus fallos, sino sobre todo para descubrir las huellas de Dios en los pequeños y grandes acontecimientos. Quizá había recibido una palabra de aliento, quizá había tenido fuerzas inesperadas, quizá había experimentado una dificultad que le enseñó paciencia. Todo lo miraba como una oportunidad para reconocer la presencia amorosa de Dios. ¿Has probado alguna vez a terminar tu día de esta manera? En lugar de dormir con preocupaciones, agradecer por las huellas de la providencia. Poco a poco, esta práctica desarrolla una mirada nueva, la de alguien que sabe reconocer a Dios incluso en los detalles más simples. 3. La gratitud anticipada. Teresa no solo agradecía lo que ya había recibido. También agradecía por adelantado lo que Dios haría, incluso por aquello que todavía no entendía. Esto es un acto de fe extraordinario, dar gracias no solo por lo claro y lo visible, sino también por lo que está oculto. Es como decir: Señor, no sé qué me espera mañana, pero ya te doy gracias porque sé que tu plan es bueno. Imagina qué transformación produce esto en el corazón. Ya no vivimos con miedo al futuro, sino con expectación confiada. El mañana deja de ser amenaza para convertirse en promesa. 4. La intercesión confiada. Teresa dedicaba tiempo a orar por los demás. No intentaba decirle a Dios lo que debía hacer, sino que ponía cada necesidad en sus manos con total confianza. Ella sabía que Dios conocía mejor que nadie lo que era bueno para cada persona. ¿Cuántas veces cargamos con la angustia de querer resolver los problemas de quienes amamos? Teresa nos enseña un camino distinto: interceder, confiar y descansar en que Dios obra mejor que nosotros. Estas 4 prácticas, abandono, revisión, gratitud anticipada e intercesión confiada, eran para Teresa como los pilares de su paz interior. Gracias a ellas, no vivía esclava de la ansiedad ni del miedo, sino libre para entregarse al amor. Y lo más hermoso es que no eran prácticas reservadas a místicos o religiosos. Cualquiera puede vivirlas. Tú también puedes, desde tu hogar, tu trabajo, tu vida cotidiana. No se trata de cambiar de lugar, sino de cambiar de mirada. Quizá pienses: no tengo tiempo para orar como Teresa. Pero no se trata de horas interminables, sino de actitudes sencillas y constantes.
Un minuto de entrega al despertar, unos segundos de gratitud durante el día, una breve revisión antes de dormir. Pasos pequeños que abren la puerta a gracias grandes. Santa Teresa repetía: nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. Estas palabras no nacieron de teorías, sino de una práctica diaria de confianza. Y hoy, 5 siglos después, siguen siendo una invitación para ti. Hemos recorrido juntos un largo camino a través de la vida y las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila. Desde su juventud llena de dudas, pasando por las noches oscuras, las mercedes ordinarias, extraordinarias y ocultas, hasta su misión reformadora y sus prácticas espirituales de confianza. Cada capítulo de su historia nos revela algo profundo: nada en la vida es casualidad. Teresa comprendió que incluso aquello que parecía fracaso, silencio o abandono, era parte de un plan divino. Dios estaba tejiendo con cada hilo, incluso con los más oscuros, un tapiz de gracia que solo podía entenderse a la luz de la eternidad. ¿Y tú? ¿Cómo miras tu propia historia? Tal vez ahora mismo enfrentas situaciones que parecen sin sentido. Quizá cargas con heridas del pasado, con pérdidas que todavía duelen, con preguntas sin respuesta. Déjame decirte algo que Santa Teresa repetiría una y otra vez: Dios sabe lo que hace. No eres víctima del azar ni del destino ciego. Eres hijo amado de un padre que escribe contigo una historia de amor. Cada capítulo, incluso los más difíciles, tiene un propósito en su plan. Cada persona que pasa por tu vida, incluso aquellas que te lastiman, puede ser usada por él para tu crecimiento. Cada puerta cerrada puede ser el inicio de un camino mejor. ¿Recuerdas la metáfora del bordado? Ahora es el momento de volver a ella. Mientras vivimos, vemos los nudos y los hilos enredados. Pero llegará un día en que contemplaremos la obra terminada y comprenderemos que cada puntada tenía un sentido. Ese día, ya no habrá preguntas ni reproches. Solo gratitud y asombro. Teresa nos enseñó que confiar en el plan de Dios no significa quedarnos pasivos. Al contrario, significa colaborar activamente con Él. Es como una danza: Dios guía, pero nosotros respondemos, Él propone, nosotros aceptamos, Él marca el ritmo, nosotros nos movemos en armonía. Así se construye la vida cristiana, en cooperación constante con el amor divino. Y en esa danza, nuestras heridas no son obstáculos, sino parte de la melodía. Nuestro dolor se convierte en compasión, nuestros errores en humildad, nuestras luchas en fortaleza. Todo se transforma en gracia cuando lo ponemos en las manos de Dios. Piensa en esto: ¿qué testimonio quieres dejar a quienes te rodean? La vida de Teresa no solo fue un camino personal de santidad, fue también una luz para miles de almas. Así también tu vida está llamada a ser bendición para otros. Tus experiencias, tus aprendizajes, tus batallas, todo eso puede convertirse en un regalo para quienes caminan a tu lado. Cuando otros vean en ti una paz que no depende de las circunstancias, una esperanza que no se apaga incluso en la tormenta, una confianza que va más allá de tus fuerzas, entonces preguntarán cuál es tu secreto. Y podrás compartir con ellos la verdad que transformó la vida de Teresa: que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que nada es casualidad, y que incluso las cosas que parecen malas pueden convertirse en bendiciones cuando las ponemos en sus manos. Ahora que llegamos al final de este recorrido, quiero invitarte a dar un paso más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de la vida de Santa Teresa, te animo a unirte a nuestra comunidad. En el canal Misterios de la Oración seguimos explorando estas enseñanzas profundas, compartimos historias, reflexiones y prácticas que pueden ayudarte a vivir cada día con más fe y esperanza. Suscribirte no es solo un gesto digital. Es una manera de decir: quiero seguir aprendiendo, quiero crecer en la confianza, quiero que mi vida se transforme en una historia de gracia. Además, al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan recordar que no están solas, que Dios está obrando incluso en medio de la oscuridad. Así que, antes de cerrar este capítulo, te invito con humildad: suscríbete a Misterios de la Oración, activa la campanita para recibir cada enseñanza, y deja en los comentarios tu oración, tu petición o tu gratitud. Como comunidad, podemos acompañarnos unos a otros en este camino de fe. Santa Teresa diría que confiar en Dios es como un músculo: cuanto más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. Hoy hemos dado juntos un paso en ese entrenamiento. Ahora depende de ti seguir practicando cada día, en lo pequeño y en lo grande, en lo claro y en lo oscuro. Recuerda siempre: tu vida no es una serie de casualidades. Es un proyecto de amor que Dios está escribiendo contigo. Cada momento, cada persona,
cada lágrima y cada sonrisa forman parte de un plan perfecto. Y un día, cuando todo se revele, comprenderás que nada fue inútil. Dios sabe lo que hace. Esa fue la certeza que sostuvo a Teresa y que puede sostenerte a ti. Hazla tuya. Repítela en los momentos de duda, en los de miedo, en los de dolor. Dios sabe lo que hace. Y vive cada día con la paz de saber que estás en sus manos, que tu historia tiene sentido, y que nada, absolutamente nada, es casualidad.